El jefe de la mafia se rió: si puedes vencer a mi campeón, me casaré contigo. La camarera dejó al público atónito. El aire dentro del club clandestino olía a puros costosos, ginebra derramada y sangre barata. Sadie solo quería terminar su doble turno y pagar la renta. Pero cuando el criminal más brutal de la ciudad arrojó a su campeón invicto a los pies de ella y se rió: si logras vencerlo, me caso contigo, él no esperaba que la mesera cansada dejara caer su bandeja. No esperaba que ella entrara al ring. Y definitivamente no esperaba perder su imperio. La música en la fundidora era un bajo pesado y grave que vibraba a través de las suelas de los zapatos baratos de trabajo de Sadie. Eran las 2 de la madrugada de un jueves, esa hora en que los civiles duermen y salen los depredadores a beber. Sadie balanceaba una bandeja de vasos de cristal sobre la palma izquierda, tejiendo entre una multitud de hombres con trajes que costaban más que su auto. No miraba sus rostros. Mirar rostros en ese lugar era un riesgo. Miraba las clavículas, los nudos de las corbatas de seda, las fundas que sobresalían bajo las chaquetas a medida. Era invisible, solo una chica en un uniforme negro ajustado, el cabello recogido en un moño severo, limpiando mesas de caoba e ignorando la crueldad casual que pasaba por conversación. Bourbon, deja la botella, gruñó una voz a su izquierda. Sadie no asintió. Simplemente colocó la botella sobre la mesa, recogió los vasos vacíos y giró para irse. La parte baja de su espalda le palpitaba, un dolor sordo y familiar. Lo ignoró, igual que ignoraba el olor a cobre y sudor que llegaba desde el centro de la sala. La fundidora no era solo un bar de lujo. Era una arena. Pasando los reservados de terciopelo y las secciones VIP, el piso se abría hacia una jaula de acero hundida. Deporte sangriento para los aburridos y adinerados. Cada jueves, los sindicatos traían a sus mejores peleadores. Sin guantes, sin rondas. Se peleaba hasta que el otro dejaba de moverse. Y entonces los hombres de traje intercambiaban fajos de billetes de $100. Sadie odiaba los jueves. El ruido era peor. Los hombres estaban más borrachos, y la sangre tardaba una eternidad en trapearse del concreto. Un silencio repentino cayó sobre la sala. El bajo pareció tragarse a sí mismo. Sadie se detuvo junto a la barra, cambiando su peso a su pierna buena. No necesitaba levantar la vista para saber quién acababa de entrar. La temperatura de la sala siempre bajaba 5 grados cuando Dominique cruzaba las puertas. Dominique no era un hombre grande, pero ocupaba el espacio como si fuera el dueño del oxígeno que había en él. Vestía un traje gris carbón oscuro, sin corbata, los 2 primeros botones de la camisa desabrochados. Sus ojos tenían el color de la pizarra mojada, recorriendo la sala con una indiferencia perezosa y aterradora. No caminaba con arrogancia. Simplemente caminaba, y la multitud se abría como agua. Flanqueándolo iban 2 hombres que parecían masticar grava en el desayuno. Pero Dominique era el que hacía que se le erizara el vello del brazo a Sadie. Era el jefe de las familias del West Side, un hombre que supuestamente había incendiado el casino de un rival mientras estaba sentado al otro lado de la calle comiendo una rebanada de pastel de cereza. Sadie tomó un trapo y empezó a limpiar la madera pulida de la barra. Mantén la cabeza baja. Mantén las manos en movimiento. Dominique se deslizó en el gran reservado de cuero frente a la jaula. Una mesera, una chica nueva llamada Chloe, aterrada y temblando, se apresuró con un vaso de whisky solo. Dominique ni siquiera la miró al tomar el vaso. Su atención estaba en la jaula. Dentro de la malla de acero, el campeón de Dominique se calentaba. Lo llamaban Knox. Era una montaña de músculo con cicatrices, densamente tatuado, con la nariz aplanada y ojos sin nada que se pareciera a la humanidad. Knox había estado arrasando el circuito clandestino durante 6 meses. No solo vencía a sus oponentes, los destruía de forma permanente. Esa noche, su oponente era un chico delgado y de aspecto rápido de los muelles del Southside. Sonó la campana, la multitud rugió. Sadie mantuvo la espalda hacia la jaula. Se concentró en el anillo pegajoso de condensación que un vaso había dejado sobre la barra. No quería ver. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Pop, crack, golpe seco. Los sonidos eran nauseabundamente familiares. Carne golpeando hueso. Hueso golpeando concreto. El clamor de la multitud se elevó más agudo, volviéndose feral. Sadie cerró los ojos por una fracción de segundo, su respiración estabilizándose en una cuenta rítmica y medida. Adentro por la nariz, afuera por la boca. Oye, preciosa. Sadie abrió los ojos de golpe. Un hombre se inclinaba sobre la barra,
agitando un vaso vacío hacia ella. Era uno de los recaudadores de nivel medio de Dominique. Leo, colonia barata, reloj costoso, rostro enrojecido por la ginebra y la adrenalina. Rellena, arrastró Leo, azotando el vaso contra la barra. Y sonríe, ¿por qué no? Pareces que estás en un funeral. Ahora mismo, dijo Sadie. Su voz era plana, sin tono. Se giró para tomar la ginebra. Cuando volteó, la mano de Leo salió disparada. La agarró de la muñeca. Su agarre era fuerte, el pulgar clavándose en el punto de pulso de ella. Te dije que sonrieras. Sadie se congeló. El ruido del club se desvaneció en un rugido sordo. Miró la mano de él sobre su muñeca. Una alarma sonó en su cabeza. No pelees. Necesitas este trabajo. Necesitas el dinero. Pero su cuerpo recordaba cosas que su mente intentaba olvidar. Leo se acercó más, su aliento caliente y con olor a enebro. ¿Estás sorda, preciosa? Sadie no parpadeó. Relajó el brazo, dejándolo completamente flácido. Leo, esperando resistencia, desplazó su peso para acercarla más. En esa fracción de segundo de desequilibrio, la mano de Sadie rotó. No fue un golpe. Fue un giro fluido, casi perezoso. Torció su muñeca contra el pulgar de él, el punto más débil de cualquier agarre. El agarre se rompió al instante. Antes de que Leo pudiera procesar lo que había pasado, Sadie retrocedió, tomó una toalla, y se limpió la mano como si acabara de tocar algo sucio. Leo tropezó hacia adelante, golpeando el borde de la barra. Parpadeó, mirando su mano vacía, luego a Sadie. Su rostro se enrojeció profundamente, de manera fea. «Perra estúpida», gruñó. Metió la mano dentro de su chaqueta. El sonido de un arma saliendo de una funda es distintivo. Es un clic metálico seco que corta a través de la música y la conversación. Los hombres sentados cerca de la barra se dispersaron. Sadie no se movió. Solo se quedó mirando el pecho de Leo, su peso cambiando ligeramente, sus pies plantándose al ancho de los hombros. Estaba calculando la distancia, 2 metros. Podía cerrarla antes de que él levantara el cañón. Tendría que destrozarle la laringe para detenerlo en silencio. Leo. La palabra no fue gritada. Se dijo a un volumen normal, pero cruzó la sala como un disparo propio. Leo se congeló. Miró hacia el reservado VIP. Dominique estaba inclinado hacia adelante, los codos apoyados sobre las rodillas. Miraba a Leo, y luego, despacio, sus ojos gris pizarra se desviaron hacia Sadie. «Guárdala, Leo», dijo Dominique. «Te estás avergonzando a ti mismo, dejando que te desarme una mesera». Ella no lo hizo, tartamudeó Leo, metiendo el arma de vuelta en la chaqueta, el rostro ardiéndole. Tuvo suerte. Dominique lo ignoró. Seguía observando a Sadie. No se le escapaba nada. Había visto cómo ella rompió el agarre. Había visto cómo no se inmutó cuando salió el arma. Más importante aún, había visto su postura. Ladeó la cabeza. Una sonrisa lenta y peligrosa tocó la comisura de su boca. Dentro de la jaula, la pelea había terminado. Knox estaba de pie sobre el chico de los muelles, respirando pesadamente, los nudillos pintados de rojo. El chico no se movía. La multitud gritaba el nombre de Dominique. Dominique se puso de pie. Caminó despacio hacia la barra, las manos en los bolsillos. La multitud se calmó, abriéndose para él otra vez. Se detuvo a 1 metro de Sadie. De cerca, olía a sándalo y peligro. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Sadie», dijo ella, manteniendo la barbilla nivelada. «No parecías asustada, Sadie». Dominique miró a Leo, luego de vuelta a ella. La mayoría de las chicas gritarían. «Parecía que estabas a punto de matar a mi lugarteniente con una toalla de bar». «Solo le serví un trago, señor». Dominique soltó una risa. Fue un sonido oscuro y rico. Se dio vuelta hacia la multitud, pero mantuvo a Sadie en su visión periférica. Miró a su campeón en la jaula, luego apuntó un dedo hacia Knox. «Mi muchacho aquí está aburrido», anunció Dominique a la sala. La acústica del club llevó su voz perfectamente. «Nadie en esta ciudad puede hacerlo sudar». Se volvió de nuevo hacia Sadie. La sonrisa se amplió en una mueca cruel y burlona. Era la mirada de un hombre que jugaba con las personas como si fueran piezas de ajedrez solo para ver cómo se romperían. «Te ves ruda, preciosa», dijo Dominique, su voz goteando sarcasmo. Señaló hacia la jaula ensangrentada. «Te diré algo. Aguantas 3 minutos con Knox.
Si logras vencer a mi campeón, hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera por efecto teatral, me caso contigo. La sala estalló. Los hombres golpeaban las mesas con las manos, aullando de risa. Leo se dobló, sosteniéndose las costillas. Las mujeres en los reservados soltaban risitas detrás de sus manos manicuradas. Dentro del ring, Nox se golpeó el pecho enorme y soltó una risa retumbante que sacudió la reja de metal. Era el insulto definitivo, el rey intocable ofreciendo su trono a una campesina, porque la idea de que ella siquiera sobreviviera era matemáticamente imposible. Era una broma diseñada para humillarla, para ponerla en su lugar después de haberle mostrado a uno de sus hombres. Dominique miró a Sadie, esperando que ella se sonrojara, llorara, se disculpara, y saliera corriendo por la puerta trasera. Sadie no se rió. No lloró. Miró a Dominique. Realmente lo miró. Debajo del traje a medida y la sonrisa arrogante, vio a un hombre que creía saber todo sobre la violencia. Un hombre que compraba a sus monstruos y los mantenía con correa. Sadie levantó las manos y se sacó las pinzas del cabello. La pesada masa oscura le cayó sobre los hombros. La risa en la sala comenzó a apagarse, muriendo en bolsillos aislados. Se llevó las manos detrás de la espalda y desató las cintas de su delantal negro. Lo dobló con cuidado y lo puso sobre la barra, junto a la botella. La sonrisa de Dominique desapareció. Sus cejas se juntaron. ¿Qué estás haciendo? Sadie salió de detrás de la barra. No miró a Dominique. Caminó directo hacia la jaula de acero, sus zapatos baratos de trabajo haciendo sonidos suaves y deliberados sobre el concreto. Abriendo una cuenta, dijo Sadie. El silencio en la fundidora era absoluto. Era un silencio denso y sofocante, roto solo por el zumbido de los letreros de neón y la respiración pesada del gigante dentro de la jaula. Sadie se detuvo en la puerta del recinto. El árbitro, un hombre calvo con la nariz torcida, miró a Dominique en puro pánico. Dominique dio un asentimiento apenas perceptible. El árbitro desatrancó la pesada puerta de acero. Sadie entró a la lona. Estaba pegajosa. Se quitó sus mocasines baratos de una patada, dejándolos junto a la puerta. Se paró descalza sobre el tapete manchado de sangre. Nox la miró desde arriba. Medía casi 2 metros, 119 kilos de puro músculo sintético. Sadie medía 1,68 m. Con sus pantalones negros y su camisa lisa abotonada, parecía que una ráfaga de viento la partiría en dos. Pajarito, retumbó Nox con su marcado acento ruso, haciendo que la palabra sonara como grava en una licuadora. Vete a casa. Yo no le pego a mujeres. Qué bueno, dijo Sadie, rodando los hombros. Una serie aguda de chasquidos resonó en sus articulaciones. ¿Por qué no me vas a pegar a mí? Afuera de la jaula, Dominique estaba parado perfectamente quieto. Sus hombres susurraban, pero él levantó una mano, silenciándolos. Sus ojos estaban fijos en los pies de Sadie. Ella no estaba parada como una civil. Su peso estaba sobre la punta de los pies, perfectamente balanceado. Su barbilla estaba metida hacia abajo, protegiendo su cuello. ¿Quién demonios es esta chica? El árbitro retrocedió contra la reja. Ah, peleen. Nox no quería hacerlo. Dio un paso adelante con pereza, extendiendo una mano enorme y llena de cicatrices para agarrar a Sadie del cuello y sacarla del ring de una patada. Era una intención de empujón despectivo y condescendiente. Estiró la mano. Sadie desapareció. No retrocedió. Bajó su altura al instante, deslizándose por completo debajo del brazo masivo de él. En el mismo movimiento fluido, clavó el talón contra la lona, lanzando su cuerpo hacia adelante. Crack. El sonido resonó por todo el club como un disparo de rifle. La palma de Sadie golpeó exactamente el centro del plexo solar de Nox. El gigante jadeó, un sonido húmedo y áspero mientras el aire se le forzaba violentamente fuera de los pulmones. Antes de que Nox pudiera siquiera registrar el dolor, Sadie giró. Agarró su brazo extendido como tronco de árbol. Usó el propio impulso hacia adelante de él en su contra, cayendo sobre la lona y jalándolo por encima de su cadera. Fue un lanzamiento de judo perfecto, de manual. 119 kilos de músculo volador se estrellaron contra la lona. Toda la jaula tembló. La multitud jadeó, una inhalación colectiva de conmoción. Nox golpeó el suelo con fuerza, pero era un asesino profesional. El dolor lo enfureció. Rugió, plantando las manos para levantarse, el rostro retorcido en una máscara de pura rabia. Pero Sadie no se quedó ahí parada esperándolo.
En el momento en que su espalda tocó el tapete, ella se movió como una araña, escalando su marco masivo. Envolvió las piernas alrededor del cuello grueso de él, entrelazando los tobillos en una estrangulación triangular perfecta. Al mismo tiempo, aseguró el brazo derecho de él, extendiéndolo sobre su cadera, hiperextendiendo la articulación del codo. Knox se sacudió. Corcoveó las caderas, tratando de quitársela de encima. Era como ver a un toro tratar de deshacerse de una pitón. La levantó completamente de la lona, azotándola de vuelta al suelo. Sadie gruñó, el impacto sacudiéndole los dientes, pero no soltó. Apretó la estrangulación. «Ríndete», siseó ella, su voz fría y sin emoción. El rostro de Knox se puso rojo, luego morado. Alcanzó salvajemente con la mano libre, tratando de sacarle los ojos, pero ella lo desvió con un golpe agudo y brutal en el bíceps, apagando el nervio. Empujó las caderas hacia arriba, arqueando la espalda, aplicando una presión catastrófica sobre el codo atrapado de él, mientras simultáneamente cortaba el flujo de sangre a su cerebro. «Ríndete o se rompe», dijo Sadie. Knox se negó. Era el campeón de Dominic. No perdía. Soltó un rugido gorgoteante y trató de pararse una última vez. Sadie suspiró. Bajó las caderas y torció el brazo. El sonido del codo de Knox rompiéndose fue fuerte, húmedo y definitivo. Knox soltó un grito penetrante, su cuerpo poniéndose rígido antes de que sus ojos se voltearan hacia atrás. La falta de oxígeno y el shock de la fractura apagaron su sistema nervioso. Su enorme cuerpo quedó completamente flácido, aprisionando a Sadie contra la lona. 10 segundos. Toda la pelea había durado 10 segundos. Sadie se desenredó del gigante inconsciente. Se puso de pie, respirando un poco más agitada de lo normal. Se alisó la camisa arrugada, sintiendo el ardor de una quemadura de tapete en el hombro. Caminó hacia la puerta de la jaula, recogió sus mocasines baratos, y salió. El club era una tumba. Los hombres estaban parados con la boca abierta. Los vasos se quedaron congelados a medio camino de sus labios. El invencible Knox era un montón roto y roncando en el suelo. Sadie caminó despacio de vuelta a la barra. La multitud se apartaba de su camino, aterrada de siquiera rozarla. Llegó a la barra, tomó su delantal negro doblado, y se lo volvió a atar a la cintura. Entonces miró a Dominic. El jefe de la mafia estaba parado exactamente donde ella lo había dejado. La sonrisa arrogante había desaparecido por completo. Su rostro era ilegible, una máscara de shock frío y duro. Sus ojos gris pizarra estaban muy abiertos, mirándola como si acabara de bajarse de una nave espacial. Sadie tomó su trapo y limpió la mancha en la barra donde Leo había derramado su bebida. Levantó la vista hacia Dominic, su expresión aburrida, cínica y completamente indiferente. «Prefiero las bodas de primavera», dijo Sadie. «Pero necesitamos hablar del banquete». El bajo de las bocinas seguía muerto. El único sonido que quedaba en la fundidora era el arrastre húmedo de 2 guardias de seguridad sacando el cuerpo inconsciente de Knox de la jaula por las axilas. Dominic no miró a su campeón caído. No miró a la multitud de jefes y capós del sindicato que de repente susurraban frenéticamente a sus respectivos equipos. Sus ojos permanecieron fijos en Sadie. Ella limpiaba la barra de caoba con movimientos circulares metódicos. Él caminó hacia adelante. Los hombres en su camino se apresuraron a apartarse, prácticamente trepando sobre los sillones para evitar estar dentro de su radio de explosión inmediato. Dominic se detuvo en la barra, directamente frente a Sadie. No habló. Solo la miró fijamente. De cerca, el barniz del jefe criminal intocable se agrietaba apenas una fracción. Un músculo en su mandíbula temblaba, sus manos apoyadas planas sobre la barra estaban tensas. Era un hombre acostumbrado al control absoluto, y esta mesera con uniforme barato acababa de atravesar su realidad con un mazo. Sadie dejó de limpiar la barra. Arrojó el trapo a un pequeño lavabo, se enjuagó las manos, y se las secó con una toalla limpia. Levantó la vista. «¿Te puedo servir algo?», preguntó. Su voz era firme, pero ahora tenía un filo ronco. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando atrás el dolor hueco y pesado de una masiva descarga de cortisol. «¿Quién te mandó?», preguntó Dominic. Las palabras no salieron como un grito. Eran bajas, un murmullo letal destinado solo a ella. «Nadie me mandó», dijo Sadie. Alcanzó una botella de agua mineral, destapó el corcho, y tomó un largo trago. «Apliqué en Indeed. El gerente, Gary, me contrató hace 3 semanas.
Dijo que era buena para hacer varias cosas a la vez. Los ojos de Dominique se entrecerraron hasta convertirse en rendijas oscuras. No juegues conmigo. Acabas de romperle el brazo a un hombre que mató a 2 veteranos de Spetsnaz en este mismo ring. Eso no lo aprendiste en una clase de defensa personal en el Inca. No, coincidió Sadie, dejando el agua. No lo aprendí ahí. ¿Eres un agente federal encubierta? Dominique se inclinó más cerca. El olor a sándalo y violencia era sofocante. Porque si lo eres, te voy a hacer cortar en pedazos tan pequeños que ni siquiera van a tapar el drenaje cuando te lave por ahí abajo. Sadie no se inmutó. Se inclinó también, imitando su postura. Si yo fuera una federal, Dominique, ya estarías esposado, dijo en voz baja. Si yo fuera una sicaria, estarías desangrándote en este piso en lugar de tu mono. Solo soy una mujer que quería terminar un turno y pagar su factura de calefacción. Tú fuiste el que me metió en tu pequeño circo para conseguir una risa barata. Ahora estás avergonzado. Dominique la miró fijamente. Buscó en sus ojos café pálido, agotados, completamente desprovistos de miedo. No vio engaño, solo un profundo cansancio hasta los huesos. Detrás de Dominique, un hombre alto e impecablemente vestido con cabello plateado se acercó con cautela. Era Gideon, el segundo al mando de Dominique y su estratega en jefe. Jefe, dijo Gideon, la voz tensa. La sala. Los rusos están agitados. Habían apostado fuerte por Knox esta noche. Y está el tema de lo que dijiste. Dominique no rompió el contacto visual con Sadie. Despeja el club, Gideon. Todos se van a casa ahora. ¿Y la chica? Preguntó Gideon, mirando a Sadie como si fuera una granada viva sentada en un banco de bar. La chica viene con nosotros, dijo Dominique. Sadie soltó un suspiro largo y exasperado. Se desató el delantal por segunda vez esa noche. ¿Estoy despedida? Despedida, Dominique soltó una risa cortante y sin humor. Extendió el brazo por encima de la barra, su mano envolviéndose alrededor del brazo superior de ella. Su agarre era completamente distinto al de Leo. No estaba diseñado para lastimar, sino para poseer. Era el agarre de una puerta de bóveda cerrándose. Preciosa, acabas de convertirte en la responsabilidad más cara de mi organización. No vas a ir a ningún lado. La sacó de detrás de la barra. Sadie no luchó contra él. Sabía cuándo conservar energía. Tomó su abrigo barato del gancho junto a la caja registradora y dejó que Dominique la llevara hacia las pesadas puertas de acero al fondo del club. Salieron al aire helado de noviembre. El callejón estaba lleno de camionetas negras. Los motores ya estaban encendidos, expulsando gruesas nubes de vapor blanco en la noche. Dominique abrió la puerta trasera del vehículo principal y la empujó adentro. Él subió después de ella, cerrando la puerta de golpe. El interior olía a cuero fino y aceite de arma. El vidrio que lo separaba del conductor era grueso y opaco. Dominique se recostó contra el cuero, desabotonándose el saco del traje. Miró a Sadie, que se sobaba el hombro donde había sufrido la quemadura del tapete. Bajo la luz tenue de las farolas que pasaban, se veía más joven, más pequeña, e increíblemente frágil. Era una ilusión, él lo sabía. Una ilusión aterradora y letal. Intentemos esto de nuevo, dijo Dominique, su voz perdiendo algo de su calor, reemplazado por un frío calculador. No creo en fantasmas, y no creo en meseras que rompen huesos en 10 segundos. Así que me vas a decir exactamente quién eres, Sadie. O no vamos a llegar a mi propiedad. Sadie apoyó la cabeza contra el vidrio fresco de la ventana. Observó las luces de la ciudad difuminarse. Estaba cansada. Tan profunda y completamente cansada de correr. Solía trabajar para gente, dijo Sadie con suavidad, sin mirarlo. Gente que hace que tus pequeños rackets de extorsión y casinos ilegales parezcan un puesto de limonada. ¿Cuándo decidieron que sabías demasiado sobre sus cadenas de suministro? Me fui. Cambié mi nombre. Me mudé aquí. Conseguí un trabajo sirviendo tragos para tipos que dejan 15% de propina porque es tranquilo. Dominique absorbió esto. ¿Un cartel? ¿Milicias privadas? No importa, dijo Sadie, volteando la cabeza para mirarlo. Creen que estoy muerta. Necesito que sigan pensando que estoy muerta. Por eso no llamo la atención sobre mí. Acabas de destrozarle el brazo a un campeón de peleas clandestinas frente a 300 personas, señaló Dominique secamente, y humillaste a un jefe de sindicato. No exactamente una clase magistral en pasar desapercibida. Sadie le lanzó una mirada amarga.
Te dije que estaba tratando de mantenerme callada. Tu idiota lugarteniente me sacó un arma porque no sonreí. Mi memoria muscular se activó. Entonces tú decidiste convertirme en un espectáculo público para inflar tu propio ego. Se inclinó hacia adelante, apuntando un dedo hacia su pecho. Tú pusiste el reflector sobre mí, Dominique. Tú hiciste la apuesta. Firmaste un cheque con tu boca frente a todos los jugadores importantes de esta ciudad. Los ojos de Dominique se oscurecieron. Agarró su muñeca, deteniendo su dedo antes de que golpeara su pecho por segunda vez. Cuidado, advirtió en voz baja. ¿O qué? Contraatacó Sadie, negándose a retirar la mano. ¿Me vas a matar? Adelante. Tírame al río. Veamos qué le pasa a la reputación del gran Dominique cuando toda la ciudad se entere de que ejecutó a una mesera porque lo hizo quedar como un tonto y le pisó el farol en una propuesta de matrimonio. Vas a ser el hazmerreír al amanecer. Dominique soltó su muñeca. Miró fijamente por el parabrisas delantero de la camioneta, la mandíbula cerrada con fuerza. Ella tenía razón, y eso era lo que más lo enfurecía. En su mundo, el poder era moneda, pero la reputación era la casa de moneda que la imprimía. Se había parado frente a la brava rusa, las familias italianas, y sus propios capós, y había jurado por su orgullo que si ella vencía a Knox, se casaría con ella. Lo había hecho porque era una imposibilidad estadística. Pero ella lo había logrado. Si se echaba para atrás ahora, si la mataba o le pagaba para que se fuera, se vería débil. Sería el jefe que rompió su palabra porque tenía miedo de una chica con uniforme barato. La brava, que acababa de perder millones apostando por Knox, exigiría compensación. Olerían la debilidad. Y en el bajo mundo, cuando hay sangre en el agua, los tiburones no piden disculpas. Muerden. ¿Crees que eres lista? Dijo finalmente Dominique, la amenaza silenciosa regresando a su tono. Creo que estoy viva, respondió Sadie. Y me gustaría seguir así. La camioneta dio vuelta por un largo camino sinuoso, flanqueado por imponentes rejas de hierro. La propiedad de Dominique se erguía en la distancia, una mansión extensa de piedra y vidrio construida sobre sangre, dinero y miedo. Está bien, Sadie, dijo Dominique mientras el auto se detenía. ¿Quieres jugar el juego? Bien. Jugamos. Pero si crees que romper un brazo es difícil, espera a ver lo que se necesita para sobrevivir en mi casa. La biblioteca en la propiedad de Dominique era exactamente lo que Sadie esperaba. Libreros de caoba del piso al techo, una enorme chimenea de mármol, y el aroma persistente de papel viejo y whisky costoso. Era una habitación diseñada para hacer sentir pequeños a los visitantes. Sadie no se sentía pequeña. Solo sentía que se le estaba formando una ampolla en el talón izquierdo. Se quitó los mocasines de una patada, dejándolos junto a la puerta, y caminó descalza sobre el mullido tapete persa. Se hundió en un pesado sillón de cuero junto al fuego, pegando las rodillas al pecho. Se veía completamente fuera de lugar con su uniforme arrugado, su cabello oscuro un enredo desordenado alrededor de su rostro. Dominique caminó hacia una licorera de cristal sobre una mesa auxiliar y sirvió 2 dedos de whisky solo en 2 pesados vasos de cristal. Caminó hacia ella y le ofreció uno. Sadie miró el vaso, luego a él. Lo tomó. Dominique se sentó en el sillón de enfrente. No bebió de inmediato. La estudió. Estaba tratando de encontrar la costura, el suelo en su armadura. Todos tenían uno. Hablemos de la realidad, dijo Dominique, apoyando su vaso sobre la rodilla. La brava perdió una fortuna esta noche. Knox era su gansa de los huevos de oro. No solo le rompiste el brazo. Le destrozaste la cápsula del hombro y le desgarraste 3 ligamentos. Nunca volverá a pelear. Sadie tomó un sorbo del whisky. Era notablemente suave. Debió haberse rendido. A ellos no les importan las reglas del tapete, dijo Dominique con frialdad. Les importa su dinero. Mañana por la mañana van a exigir una reunión. Van a exigir tu cabeza en bandeja como compensación. Si solo fueras una mesera, te entregaría envuelta con un moño y consideraría el asunto resuelto. Pero, Dominique continuó, su voz tensa de irritación, hice una declaración muy fuerte, muy estúpida, frente a sus capós. Le dije a la sala que quien venciera a Knox se convertiría en mi esposa. Ah, dijo Sadie con una sonrisa seca, tocando las comisuras de su boca. La vieja rutina del miego escribió un cheque que mi realidad no puede cobrar. Cállate y escúchame, espetó Dominique, inclinándose hacia adelante. La máscara estaba completamente fuera ahora.
Había una ira genuina hirviendo bajo su exterior calmado. En mi línea de trabajo, un hombre vale tanto como su palabra. Si rompo un voto público, muestro debilidad. Si muestro debilidad, invito una guerra. Una guerra me cuesta hombres, dinero y territorio. ¿Entonces de verdad vas a hacerlo?, dijo Sadie. Trazó el borde de su vaso con el dedo índice. Vas a casarte con la ayudante. Es una transacción de negocios, corrigió Dominique con firmeza. Un contrato. Tú usas el anillo. Te paras a mi lado en eventos públicos. Sonríes para los capós. Le demuestra a los rusos que no eres solo una variable aleatoria. Eres mía. Una extensión de mi autoridad. Si te tocan, es un acto de guerra contra la familia. Neutraliza su reclamo de venganza. Sadie miró fijamente el fuego. Las llamas bailaban en sus ojos café pálido. Un matrimonio con un jefe de la mafia. Era una locura. Era una sentencia de muerte esperando a suceder. Pero si era la esposa de Dominique, era intocable. La gente de la que huía, los fantasmas de su pasado, nunca la buscarían en la cúspide de un sindicato del crimen organizado. Buscarían a una mesera silenciosa en un bar de mala muerte, no a una reina de la mafia cubierta de diamantes en la portada de las páginas de Sociedad. Era la tapadera perfecta, escondida a plena vista. ¿Qué gano yo?, preguntó Sadie. Además de no ser entregada a la brava. Dominique levantó una ceja. Protección no es suficiente, dijo Sadie con firmeza. Puedo protegerme sola. Lo probé esta noche. Si voy a ponerme un blanco en la espalda al llevar tu apellido, quiero condiciones. Dominique soltó una risa baja y peligrosa. No estás en posición de negociar, preciosa. Soy lo único que se interpone entre tú y una guerra total con los rusos. Yo diría que tengo un asiento en la mesa, replicó Sadie. Así que toma una pluma. Dominique la miró fijamente durante un largo y pesado momento. Bajó su vaso despacio. No gritó. No la amenazó. Simplemente la observó con un respeto nuevo y a regañadientes. Estaba acorralada, aterrada y agotada. Y aún así, seguía mostrando los dientes. Nombra tus términos, dijo Dominique con suavidad. Sadie se sentó más derecha, haciendo una mueca leve cuando su hombro magullado protestó. 1, comenzó. Habitaciones separadas. No soy un premio que ganaste en un carnaval. Compartimos casa, no cama. Esto es un arreglo de negocios, nada más. De acuerdo, dijo Dominique sin dudar. Prefiero a las mujeres que no duermen con un ojo abierto de todos modos. Sadie ignoró la puya. 2, quiero acceso a un servidor seguro y encriptado. Alta velocidad, imposible de rastrear. Necesito vigilar ciertos elementos de mi pasado para asegurarme de que se queden donde pertenecen. Dominique entrecerró los ojos. No voy a permitir que traigas una guerra privada a mi puerta. Si mis antiguos empleadores vienen a buscarme, si tengo el servidor, no lo harán, interrumpió Sadie. Solo necesito vigilar las trampas que dejé atrás. ¿Quieres que interprete a la hermosa esposa? Bien. Pero necesito saber que mis puntos ciegos están cubiertos. Dominique consideró esto. Tenía a los mejores técnicos de la ciudad en su nómina. Darle una línea segura era una concesión menor. Bien, pero mis hombres monitorean el tráfico saliente. No mandas ninguna señal sin que yo lo sepa. Trato, dijo Sadie. Y 3. Se detuvo, mirando hacia abajo, hacia sus pantalones baratos y golpeados de trabajo. Pensó en el diminuto departamento helado en el que había estado viviendo, la ansiedad constante de contar centavos para el supermercado, el miedo a cada golpe en la puerta. 3, repitió Sadie, volviendo a mirarlo. Pagas mis deudas. Todas. Y no me refiero a una mesada semanal. Me refiero a empezar de cero. Quiero despertar mañana y no deberle ni un centavo a nadie en este mundo miserable. Dominique se recostó en su sillón. La luz del fuego capturó los ángulos afilados de su rostro. Tomó su whisky, dio un sorbo lento, y tragó. Hecho, dijo Dominique. El silencio se volvió a instalar en la habitación, pero esta vez se sentía diferente. La tensión no había desaparecido, pero su forma había cambiado. Ya no era la tensión de un depredador y su presa. Era la tensión de dos personas peligrosas paradas en lados opuestos de un barril de pólvora, ninguna dispuesta a soltar el fósforo. Nos casamos el sábado, dijo Dominique, revisando su reloj. Ceremonia silenciosa, un juez que me pertenece. El lunes,
organizamos una gala para los sindicatos. Serás presentada como mi esposa. Vas a sonreír. Vas a ser educada. Y no le vas a romper el brazo a nadie. Solo si no me sacan un arma, murmuró Sadie. Dominique se puso de pie. Caminó hacia su sillón. Era alto, su presencia proyectando una sombra pesada sobre ella. Se agachó y le levantó la barbilla con el pulgar y el índice. Su toque era frío. «¿Entiende esto, Sadie?», dijo Dominique, su voz bajando a un susurro áspero. «Estás entrando a un mundo de lobos. Les mostraste los dientes esta noche y retrocedieron. Pero te van a poner a prueba. Van a buscar una debilidad. Si titubeas, te van a destrozar, y yo no voy a intervenir». Sadie sostuvo su mirada. No apartó la mano de él. «He estado lidiando con lobos toda mi vida», Dominique, dijo con suavidad. «Todos sangran igual». Dominique sostuvo su mirada una fracción de segundo más, un extraño destello de emoción cruzando sus ojos gris pizarra. Luego soltó su barbilla y retrocedió. «Gideon te mostrará tu habitación», dijo Dominique, volteándose hacia la puerta. «Duerme un poco. Mañana vamos a comprar un anillo». La mañana del viernes había pan tostado quemado y espresso costoso. Sadie se sentó al final de una mesa de comedor de caoba de 6 metros, vistiendo ropa que Gideon le había conseguido, un par de pantalones grises a medida y un suéter de cachemira color crema que se sentía demasiado suave contra su piel. Extrañaba su uniforme barato. Había sido una armadura. Esto se sentía como un disfraz. Dominique estaba sentado en el extremo opuesto, leyendo un periódico financiero. No le había dicho una palabra desde que ella entró a la habitación. Las pesadas puertas de roble se abrieron. Gideon entró, seguido de un hombre pequeño y nervioso que abrazaba un maletín de cuero negro contra su pecho como si fuera un escudo. El hombre sudaba profusamente a pesar del frío climatizado de la propiedad. «El señor Klein está aquí, jefe», anunció Gideon. Dominique dobló su periódico con cuidado y lo apartó. «Tráelo». El señor Klein prácticamente se apresuró hacia la mesa. Colocó el maletín plano, abrió los broches de bronce, y lo abrió. Adentro había 6 bandejas de terciopelo negro, cada una con un arreglo de anillos que capturaba la luz de la mañana y proyectaba arcoíris fracturados por las paredes. «Felicidades, señor Russo», tartamudeó el joyero, sus ojos moviéndose entre Dominique y Sadie. «Traje las mejores piezas de la bóveda. Claridad impecable, cortes excelentes». Dominique hizo un gesto hacia Sadie con la mano abierta. «Elige uno». Sadie se puso de pie y caminó a lo largo de la mesa. Miró las bandejas de terciopelo. Los diamantes eran absurdos. Uno era un corte par del tamaño de un huevo de codorniz. Otro era un enorme corte esmeralda rodeado de un halo de piedras más pequeñas. Los miró fijamente. No veía romance. Veía un riesgo. «Pruébatelos», instruyó Dominique, observándola con atención. Sadie tomó un diamante de corte cojín que fácilmente pesaba 5 quilates. Lo deslizó en su dedo anular izquierdo. Era pesado. «¿Y bien?», preguntó Dominique. Sadie levantó la mano, examinando la piedra. Cerró la mano en un puño apretado. El enorme engaste se clavó dolorosamente en la membrana entre sus dedos. Lanzó un golpe lento y medido de sombra al aire. El señor Klein jadeó, dando un paso atrás en pánico. Sadie abrió la mano, se quitó el anillo, y lo arrojó de vuelta a la bandeja de terciopelo. Aterrizó con un golpe suave. «Se atora», dijo Sadie con firmeza. «Si tengo que hacer un puño, el engaste me va a rasgar la piel de los nudillos. Si estiro la mano para tomar una chaqueta, las garras van a enganchar la tela. Es inútil». El señor Klein lucía como si estuviera a punto de desmayarse. Miró a Dominique, esperando que el jefe de la mafia estallara. Nadie evaluaba un anillo de compromiso de $1 millón basándose en sus propiedades aerodinámicas en una pelea a puños. Dominique no gritó. Apoyó los codos en la mesa, descansando la barbilla sobre sus dedos entrelazados. Una sonrisa lenta y genuina se dibujó en su rostro. Era la primera vez que Sadie lo veía sonreír sin malicia. «Muéstrale la bandeja de abajo, Klein», dijo Dominique con suavidad. El joyero, con las manos temblando, sacó la última bandeja. No contenía diamantes imponentes. Contenía argollas. Los ojos de Sadie se posaron sobre una gruesa argolla de platino cepillado. Sin garras, sin engaste elevado, solo un anillo sólido y pesado de metal con un único diamante de corte cuadrado engastado perfectamente al ras del platino. Lo levantó. Se sentía denso.
Sólido. Se lo puso. Cerró el puño. El metal quedó liso contra su piel, el diamante al ras capturando la luz sin sobresalir ni un milímetro. Ese, dijo Sadie. Dominica sintió. Hecho. Déjanos, Klein. Gideon se encargará de tu pago. El joyero empacó el resto de las bandejas a velocidad récord y prácticamente salió corriendo de la habitación. Sadie mantuvo la mano levantada, mirando el brillo apagado del platino. Se sentía como una esposa de metal. Clara está esperando en el ala este, dijo Dominique, retomando su periódico. Necesita hacerte las medidas para la gala del lunes. Trata de no romperle las tijeras. Sadie bajó la mano. Se dio la vuelta y salió. Solo señaló hacia un biombo plegable. Quítate el suéter, querida. Vamos a tomar tus medidas para el corpiño. Sadie entró detrás del biombo. Se sacó el cachemir por la cabeza y lo dobló con cuidado sobre una silla. Se quedó parada en sostén, el aire fresco erizándole la piel de los brazos. Salió. Clara se acercó con la cinta métrica. La envolvió alrededor del busto de Sadie, luego la bajó para medir su cintura. Mientras Clara se movía hacia la espalda de Sadie para medir el ancho de los hombros, se detuvo. El silencio en la habitación de repente se sintió increíblemente ruidoso. «Dios mío», susurró Clara. Sadie no se dio la vuelta. Sabía lo que Clara estaba viendo. Extendiéndose desde su omóplato izquierdo, bajando por sus costillas, y desapareciendo dentro de la cintura de sus pantalones, había una gruesa y dentada cresta de tejido cicatrizado. Era plateada y furiosa, un mapa violento de carne desgarrada y suturas de emergencia. Era el tipo de cicatriz que dejaba una bala de gran calibre que se fragmenta al impactar. «Está bien», dijo Sadie, su voz apagada. «Solo mide». La puerta de la sala de estar se abrió con un clic. «Clara, necesitamos que el vestido esté listo para...». Dominique se detuvo en el umbral. Sadie no se apresuró a cubrirse. No se estremeció. Simplemente se quedó ahí parada, la espalda hacia él, la postura perfectamente derecha. Que la mirara. Él quería una asesina que interpretara a su esposa. Necesitaba ver el recibo. Dominique contempló la ruina de su espalda. El aire se le escapó de los pulmones en una exhalación silenciosa y medida. Había visto heridas de bala. Había causado bastantes. Sabía exactamente lo que se necesitaba para sobrevivir a un daño tisular así. Sabía la agonía de la recuperación, la infección, la fiebre, los meses aprendiendo a respirar sin gritar. No preguntó quién le había disparado. No preguntó cuándo. Miró la línea tensa y defensiva de los hombros de ella. Vio a la mesera que le había roto el brazo a su campeón. Vio a la mujer que probaba anillos de compromiso por su viabilidad en combate. Y, por primera vez, vio exactamente cuánto había pagado ella para convertirse en esa persona. «Asegúrate de que el vestido tenga la espalda alta, Clara», dijo Dominique. Su voz era suave, no compasiva, solo factual. Se dio vuelta y cerró la puerta detrás de él. Sadie soltó un aliento que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Miró hacia abajo, hacia la pesada argolla de platino en su mano izquierda. El metal finalmente empezaba a calentarse con su piel. Llovió el sábado. Una cortina fría y punzante de agua que lavaba la mugre de las calles de la ciudad y volvía el cielo del color del hierro amoratado. Las oficinas del juez Harrison olían a cera para pisos y café rancio. La luz fluorescente sobre él zumbaba con una nota baja e irritante. No era un lugar para el romance. Era un lugar para acuerdos de culpabilidad y demandas civiles. Sadie estaba parada junto a la ventana, observando la lluvia trazar líneas en el vidrio. No llevaba vestido. Vestía un traje sastre gris carbón, su cabello oscuro recogido en un nudo severo y perfecto en la nuca. Parecía una asesina corporativa. Dominique estaba parado al otro lado de la habitación, hablando en tonos bajos y cortantes con Gideon. Vestía un traje negro, la corbata perfectamente anudada. Se veía completamente cómodo, un depredador descansando en la sombra. El juez Harrison estaba sentado detrás de su enorme escritorio de roble, sudando dentro de su cuello de camisa. Seguía secándose la frente con un pañuelo arrugado. Casarse con un jefe de sindicato en una ceremonia privada y sin registro era altamente ilegal, altamente peligroso y altamente lucrativo. «Estamos listos, jefe», dijo Gideon, retrocediendo. Dominique caminó hacia el centro de la habitación. No le ofreció el brazo a Sadie. Solo la miró. Sadie se apartó de la ventana y se colocó junto a él. No se tocaron.
Se pararon separados un pie de distancia, encarando al juez sudoroso. Bien. Sí, tartamudeó el juez Harrison, abriendo un libro encuadernado en cuero que se veía enteramente de utilería. Estamos reunidos aquí hoy para, unir a Dominique Russo y a Sadie. Solo Sadie, en matrimonio. El juez se saltó el preámbulo. Se saltó los discursos sobre el amor, el honor y el aprecio. Conocía a su audiencia. Fue directo a la mecánica de la ley. ¿Aceptas, Dominique, a esta mujer como tu legítima esposa? Acepto, dijo Dominique. Las palabras no tenían calidez, pero cargaban una finalidad pesada y aterradora. Sonó como una bóveda cerrándose con llave. ¿Y aceptas tú, Sadie, a este hombre como tu legítimo esposo? Sadie miró fijamente al frente, hacia el revestimiento de madera detrás del juez. Pensó en las cuentas bancarias vacías. Pensó en el servidor encriptado que ahora zumbaba en el sótano de la propiedad de Dominique. Pensó en el escudo invisible que le proveía el nombre empapado de sangre de este hombre. Acepto, dijo. Su voz no tembló. Los anillos, chilló el juez. Gideon dio un paso adelante, entregándole a Dominique la pesada argolla de platino. Dominique se volteó hacia Sadie. Extendió la mano y tomó la mano izquierda de ella. Sus dedos eran cálidos, encallecidos, e increíblemente fuertes. Por un segundo, su pulgar rozó los nudillos de ella. Deslizó la pesada argolla en su dedo anular. Hizo clic suavemente en su lugar. Sadie metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una simple argolla de oro blanco. Tomó la mano izquierda de Dominique y empujó el anillo sobre su nudillo. Por el poder que me confiere el Estado, dijo el juez Harrison, cerrando el libro con un chasquido definitivo, los declaro marido y mujer. No dijo puedes besar a la novia. No era tonto. Dominique soltó su mano. Gideon tiene tu sobre, Harrison. Asegúrate de que el papeleo se registre en el juzgado del condado antes del mediodía del lunes, con fecha retroactiva. Ni una palabra. Por supuesto, señor Russo. Digo, felicidades a ambos. Dominique se dio vuelta y salió de las oficinas. Sadie lo siguió, el sonido de sus tacones bajos golpeando con nitidez el piso de linóleo. Salieron del juzgado por una salida trasera privada. El aire frío los golpeó de inmediato. Una camioneta negra esperaba en el callejón, el motor al ralentí bajo la lluvia. Gideon abrió la puerta trasera y sostuvo un paraguas negro sobre ella. Dominique se deslizó al asiento trasero. Sadie subió después de él, moviéndose estrictamente hacia el lado más alejado del asiento de cuero. Gideon cerró la puerta, sellándolos dentro de la cabina silenciosa e insonorizada. La camioneta se alejó de la acera. Se quedaron en silencio durante 10 cuadras. La ciudad se difuminaba más allá de las ventanas empapadas de lluvia en franjas de gris y neón. Sadie miró su mano izquierda. El diamante al ras capturaba las luces de la calle que pasaban. Señora Russo. El nombre sabía a ceniza en su boca. Estaba casada con el diablo simplemente porque la sombra del diablo era lo bastante grande como para esconderla de los monstruos. Dominique metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un pesado teléfono inteligente negro mate. Lo puso sobre la consola central, deslizándolo por el cuero hasta que chocó contra el muslo de Sadie. Sadie lo miró. Tu servidor está activo, dijo Dominique, mirando fijamente hacia el mampara de vidrio. La conexión rebota a través de 3 relés en el extranjero antes de llegar a la casa. Gideon configuró los protocolos de encriptación él mismo. Tienes acceso administrativo. Sadie tomó el teléfono. Era pesado, construido industrialmente para la seguridad, no para la estética. ¿Y mis deudas? Preguntó en voz baja. Dominique finalmente se volteó a mirarla. Sus ojos gris pizarra eran imposibles de leer. No tienes deudas, dijo. Los préstamos estudiantiles, las facturas médicas de la clínica gratuita bajo tu alias, la renta atrasada de tu departamento. Pagado por completo. Tu casero cree que te mudaste a Seattle. Sadie sintió que un extraño nudo apretado en su pecho comenzaba a aflojarse despacio. Era un nudo que había cargado durante 3 años. El peso aplastante y sofocante de la pobreza, de estar constantemente mirando por encima del hombro, de contar centavos para comprar ibuprofeno genérico para su espalda. Desaparecido, borrado por un solo comando del hombre sentado junto a ella. Miró a Dominique. Él no sonreía. No esperaba gratitud. Era una transacción. Él compró un escudo para su reputación. Ella compró una fortaleza para su supervivencia. Gracias,
dijo Sadie. Las palabras se sintieron extrañas. No me des las gracias, respondió Dominique, su voz cayendo en ese registro familiar y peligroso. El lunes por la noche, todo el bajo mundo de esta ciudad va a estar en una sola habitación. La brava va a estar ahí, buscando una excusa para hacerme sangrar. Los italianos van a estar buscando debilidad. Tú eres la variable que no pueden calcular. Se acercó más, el aroma a sándalo llenando el pequeño espacio entre ellos. ¿Conseguiste tus términos, Sadie? Ahora te los ganas. Sadie apretó el teléfono encriptado en su mano, el borde frío del anillo de platino presionando contra su piel. Solo apúntame al problema, Dominique, dijo, sus ojos café endureciéndose en algo afilado e implacable, y quítate de mi camino. El gran salón de baile del Hotel St. Regis era una obra maestra de techos dorados y arañas de cristal. Olía a pato asado, champán costoso, y la ansiedad colectiva de 300 personas peligrosas en una sola habitación. Sadie estaba parada frente al espejo de piso a techo en la suite privada de arriba. Clara se había superado a sí misma. El vestido era de seda negro medianoche, cortado con precisión geométrica severa. Tenía un cuello alto, mangas ajustadas largas, y una espalda que subía en cierre hasta la nuca. No parecía un vestido de novia, y no parecía un vestido de fiesta. Parecía una armadura. Se miró en el reflejo. Apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. La mesera cansada con los pantalones baratos y el dolor palpitante en la espalda baja se había ido. En su lugar había un arma envuelta en alta costura. La pesada puerta de caoba se abrió con un clic. Dominique entró a la suite. Vestía un smoking a medida que le quedaba impecablemente. Se veía completamente cómodo, ajustándose los gemelos mientras caminaba. Se detuvo unos metros detrás de ella, su reflejo uniéndose al de ella en el espejo. No dijo que se veía hermosa. La belleza era irrelevante esa noche. La sala está llena, dijo Dominique, su voz un rugido bajo y constante. Los italianos tomaron las mesas del este. Los irlandeses están en la barra, y la brava acaba de llegar. ¿Qué tan enojados están?, preguntó Sadie. No se dio la vuelta. Mantuvo los ojos fijos en los de él en el espejo. Gregory los está liderando. Es la mano derecha del patrón. Perdió 3 millones en la pelea de Knox, dijo Dominique con firmeza. Trajo a una docena de hombres. No están bebiendo. Están buscando una razón. Sadie se volteó para encararlo. Se ajustó un arete de diamante en la oreja. Entonces vayamos a darles una. Dominique extendió su brazo derecho. Sadie no dudó. Enredó su mano a través de él, apoyando los dedos ligeramente sobre la tela de su saco. La argolla de platino en su mano izquierda capturaba la luz ambiental de la sala. Salieron de la suite y tomaron el elevador privado hasta el entresuelo. Cuando las puertas de bronce se abrieron, salieron hacia la escalinata de mármol que daba al gran salón. Un cuarteto de cuerdas tocaba algo clásico y monótono en la esquina, pero la música quedó ahogada al instante por la caída sofocante y repentina de la conversación. 300 cabezas se voltearon. Sadie sintió el peso físico de sus miradas. Era un asalto. Estaban buscando a la mesera. Estaban buscando la broma. Estaban buscando una grieta en la armadura de Dominique. Sadie no les dio ni un centímetro. Mantuvo la barbilla perfectamente nivelada. Su rostro era una máscara ilegible de aburrimiento absoluto. No se aferraba al brazo de Dominique. Descansaba la mano sobre él como si él fuera un accesorio de su atuendo. Bajó las escaleras con una gracia lenta y depredadora, sus pisadas silenciosas. Dominique igualó su ritmo perfectamente. No la arrastraba. La presentaba. Llegaron al piso y la multitud se abrió. Fue de la misma manera en que la multitud se había abierto en la fundidora, pero esta vez el miedo era completamente diferente. Era un terror silencioso y calculador. Sonríe, murmuró Dominique, moviendo apenas los labios mientras pasaban junto a una mesa de capós con aspecto nervioso. Estoy sonriendo, replicó Sadie con suavidad, su rostro completamente inexpresivo. Llegaron al centro de la sala. Antes de que un mesero pudiera siquiera ofrecerles una bandeja de champán, la multitud se movió. Un grupo grande de hombres con trajes pesados se separó de la pared lejana y caminó directamente hacia ellos. En el centro estaba Grigori. Era un hombre enorme con la cabeza rapada, una mandíbula marcada por cicatrices, y ojos como fragmentos de hielo sucio. Se detuvo a 1 metro de Dominique. Sus hombres se abrieron ligeramente en abanico, una clásica maniobra de flanqueo.
La mano de Dominique se deslizó fuera de su bolsillo. No fue por un arma. Solo dejó que su brazo colgara suelto, listo. Dominique, dijo Grigori. Su voz era un bajo espeso y retumbante. No ofreció la mano. Grigori, respondió Dominique. Su tono era perfectamente agradable. Grigori desvió sus ojos fríos hacia Sadie. La miró de arriba abajo, evaluándola abiertamente. Fue una mirada insultante y agresiva. Y esta es la novia. El pajarito que rompió mi juguete. Sadie no rompió el contacto visual. Dejó que el silencio se extendiera por un largo e incómodo segundo. Knox era defectuoso, dijo Sadie, su voz llevándose lo suficiente como para escucharse sobre el zumbido nervioso de la multitud circundante. Dependía del impulso en lugar del apalancamiento. Deberías pedir un reembolso a quien sea que lo entrenó. La mandíbula de Grigori se tensó. Los hombres detrás de él se pusieron rígidos. Tienes una lengua afilada, pajarito, gruñó Grigori, dando medio paso más cerca. La amenaza de violencia física irradiaba de él en oleadas. En mi país, las mujeres que hablan fuera de turno pierden los dientes. Dominique cambió su peso, sus ojos oscureciéndose, pero Sadie le apretó ligeramente el brazo. Espera. Soltó el brazo de Dominique. Dio un solo paso deliberado hacia adelante, cerrando la distancia entre ella y el imponente ruso. Ahora estaba bien dentro de su rango de golpe. Lo miró hacia arriba. No levantó la voz. La bajó. En mi país, Grigori, susurró Sadie, su tono cayendo en un tono de pura hielo destilado. Los hombres que me amenazan terminan encontrando sus cuentas en el extranjero en Chipre completamente drenadas. Grigori se congeló. Sé sobre la empresa fantasma en Nicosia, continuó Sadie, su voz deslizándose como un borrador sobre terciopelo. Sé sobre los 3 contenedores de embarque sentados en el puerto de Odessa que técnicamente no existen en los libros de tu jefe. ¿Los que estás desviando? Me tomó 45 minutos en un servidor seguro encontrar tus huellas por todo eso. El color drenó del rostro marcado por cicatrices de Grigori. Sus ojos se abrieron levemente. Si alguna vez me vuelves a hablar así, respiró Sadie, no te voy a romper el brazo. Voy a enviar esos números de ruta al patrón y él te va a poner una bala en la cabeza él mismo. ¿Nos entendemos? Grigori miró fijamente a la mujer en el vestido de seda negra. Se dio cuenta, con una sacudida repentina y nauseabunda de claridad, que las historias del club clandestino estaban equivocadas. Ella no era solo una amenaza física. Era un fantasma que podía destrozar su vida sin lanzar un solo golpe. Grigori tragó saliva con dificultad. Dio un paso lento hacia atrás. Nos entendemos, señora Russo, dijo Grigori. Su voz estaba completamente despojada de su arrogancia anterior. Le dio un asentimiento rígido y brusco a Dominique, se dio la vuelta, y se fue caminando. Sus hombres, confundidos pero obedientes, lo siguieron de vuelta hacia la multitud. La tensión en el centro de la sala se evaporó. El cuarteto de cuerdas de repente sonó un poco más fuerte. Sadie retrocedió, deslizando su mano de vuelta suavemente a través del brazo de Dominique. Dominique la miró hacia abajo. Sus ojos gris pizarra ardían con una mezcla de shock, diversión, y un respeto profundo e innegable. Chipre, susurró Dominique. Tu servidor es muy rápido, respondió Sadie, tomando una copa de champán de un mesero que pasaba. Dio un sorbo. Y los lavadores de dinero rusos son muy descuidados. Dominique soltó una risa baja y rica. Fue una risa genuina, resonando sobre el tintineo de copas del salón de baile. Miró alrededor de la sala. Los italianos, los irlandeses, los cárteles, todos habían visto la interacción. Habían visto a Grigori, uno de los ejecutores más brutales de la ciudad, retroceder ante la nueva esposa de Dominique Russo. El mensaje había sido enviado. La fortaleza estaba sellada. El trayecto de vuelta a la propiedad fue silencioso. Pero no era el silencio pesado y sofocante del juzgado. Era el silencio tranquilo y resonante después de una bomba detonada. Cruzaron las pesadas puertas de roble de la mansión a las 2 de la madrugada. El personal dormía. La casa era una tumba de mármol y sombras. Sadie se quitó los tacones negros de una patada en el vestíbulo. Ya no le importaba el decoro. Le gritaban los pies y su columna se sentía como un acordeón comprimido. Recogió los zapatos con la mano izquierda y caminó descalza hacia la biblioteca. Dominique la siguió. Se sacudió el saco del smoking, arrojándolo sobre el respaldo de un sofá de cuero, y caminó directo hacia el carrito de bar.
Sirvió 2 dedos de whisky solo en 2 pesados vasos de cristal. Sadie se derrumbó en el sillón de cuero junto a la chimenea apagada. Dejó caer sus zapatos al suelo con un ruido fuerte y dejó que su cabeza cayera hacia atrás contra el cuero. Dominique caminó y le entregó un vaso. Por Chipre, dijo Dominique, levantando su propio vaso ligeramente. Por el apalancamiento, corrigió Sadie, chocando su vaso contra el de él. Tomó un largo trago. El whisky quemaba su garganta al bajar, asentándose en un charco cálido y pesado en su estómago. Dominique no se sentó en el sillón opuesto. Se quedó de pie junto a la chimenea, apoyando el hombro contra la repisa de mármol. La observó. La adrenalina de la noche se estaba desvaneciendo, y la mesera cínica y agotada empezaba a sangrar de vuelta a través de la armadura del vestido de seda negro. «Le tiraste un farol», dijo Dominique en voz baja. Sadie bajó su vaso. «No le tiré un farol. Tenía los números de ruta descargados en una memoria USB dentro de mi bolso de mano. Si él hubiera insistido, se la habría entregado a uno de sus lugartenientes ahí mismo en el piso». Dominique sacudió la cabeza, una sonrisa tenue jugando en sus labios. «Eres aterradora». «Soy minuciosa», dijo Sadie, apoyando el vaso sobre su rodilla. «Te lo dije, Dominique. Compraste un escudo. Espero que cumpla su parte del trato. Resolví el problema de la brava. Ahora tú resuelves el mío. Mi servidor se queda encendido. Mis fantasmas se quedan muertos. Tú no haces preguntas sobre mi pasado. Y yo no hago preguntas sobre tu recuento de cuerpos». Dominique la miró fijamente durante mucho tiempo. La luz tenue de la única lámpara de escritorio proyectaba sombras largas por su rostro. Había pasado toda su vida construyendo un imperio sobre el miedo y la intimidación. Se había rodeado de hombres que seguían órdenes porque estaban aterrados de las consecuencias. Pero al mirar a Sadie, se dio cuenta de que finalmente había encontrado algo que nunca había poseído en todos sus años en la cima, una igual. Ella no le temía. No lo necesitaba. Había calculado la matemática de la supervivencia y decidido que estar a su lado era la ecuación más lógica. No era amor. No era romance. Era algo mucho más peligroso e infinitamente más duradero. Era necesidad mutua absoluta. «No preguntas», coincidió Dominique. Su voz era un voto bajo y solemne. Caminó hacia el sillón de ella. Extendió su mano grande, tomando con suavidad el vaso de cristal vacío de los dedos de ella. Lo puso sobre la mesa lateral. No la atrajo hacia un beso desesperado. No susurró promesas vacías de protección. Habían pasado el punto de fingir que esto era un cuento de hadas. Esto era un consejo de guerra. Dominique miró la pesada argolla de platino en la mano izquierda de ella. «Mañana, Gideon te va a traer los libros contables de la operación del Southside», dijo Dominique. «Los capós hayan estado desviando dinero. Necesito a alguien que pueda encontrar las fugas. Alguien que entienda de contabilidad». Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de ella. «Y de apalancamiento». Sadie lo miró hacia arriba. Sintió el dolor sordo en su espalda, el agotamiento en sus huesos, y el metal frío del anillo en su dedo. Pero, por primera vez en 3 años, no se sentía cazada. No se sentía invisible. Se sentía letal. Sadie soltó una respiración lenta y cínica. Una sonrisa diminuta y peligrosa finalmente se abrió paso a través de su expresión agotada. «Deja los libros contables en mi escritorio para las 8», dijo Sadie, recostando la cabeza contra el sillón. «Y dile a Gideon que traiga café decente. Lo que hay en la cocina es terrible». Dominique le devolvió la sonrisa. Fue la sonrisa de un depredador. «Bienvenida a la familia, señora Russo».